gran secreto de Dios está siendo proclamado en la venida del Hijo del Hombre glorificado. La voz de los 7 truenos es la voz de Jesucristo. Ha descendido del cielo, ha descendido del cielo, rugiendo como un león. Ha descendido del cielo, ha descendido del cielo, rugiendo como un león. La promesa que Dios tiene para este tiempo final es ese gran secreto, la venida del Señor. En Apocalipsis 8 y versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, casi por media hora. Cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, casi por media hora. La promesa que Dios tiene para este tiempo final es ese gran secreto, la venida del Señor. En Apocalipsis 8 y versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, casi por media hora. Cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, casi por media hora, casi por media hora, casi por media hora. Mira todo lo que se va quitando de la... Se quitaron los llamamientos, automáticamente ya no hay bautisterio, ya se vaciaron las aguas. Se quitaron Santa Cena. Ya también tú ves que la Santa Cena no hay vino, o sea, el pan, o sea... Búsquete una Biblia. Una Biblia, ¿para qué? Una Biblia. Oye, mira, El libro tú lo quieres. pero mira ¿dónde es que dice San Mateo 26? Creo que todo lo de la dispensación de la gracia, él lo eliminó. Fíjate que 26 ¿qué? 26, ¿verdad? San Mateo 26. Ayer el hermano Miguel me estaba hablando de... ¿Ves? 26. Esa es la institución de la Santa Cena. Pero vamos a dejar eso pendiente ahora, ya mismo, mira. Bueno, Miguel me estaba diciendo que en el estudio del lunes, ¿sabes qué? Yo dije algo allí de que Pedro lo negó 3 veces. Yo dije, cité mal la Biblia, porque dije que el gallo no cantara
no iba a cantar 3 veces, o sea, Marco creo que dice 2 veces, pero y Miguel me estaba diciendo que bueno corregir eso, porque después se van a decir, mira, ese ni conoce las escrituras. Y Pedro lo negó. Me negarás sin que el gallo haya cantado, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante. Y yo parece que dije que el gallo va a cantar 3 veces y entonces le iba a negar Pedro. Pero eso es, pero Miguel me dijo ayer, mira, Belli, mejor les arreglar eso, porque la gente sabe que se van a poner a decir que ni conoce las escrituras, que... Y él le dije, mira, Miguel, siempre la gente va a hablar. Y hay cosas, hay veces que, como cuando le dicen al hermano Grana, usted me quiere decir a mí que Jesús dijo las cosas a propósito. No es que yo haya dicho eso a propósito allí, pero sí, Señor. ¿Cómo Jesús va a decir que el que no coma mi carne ni beba mi sangre? Eso es algo como que no tenía sentido. Siendo el verbo, siendo Dios hecho carne, y haya dicho eso. Pero eran cosas que había que decirlas. Y entonces el lunes me dice, mira, ven, dijiste ayer el lunes que Pedro lo negó después que el gallo cantó 3 veces. Y es que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y hay otra parte donde él me buscó ir que dice 2 veces en algún lugar. Pero esa no es la cosa, es que lo que se habló allí de lo que eso representa es lo importante. Pero esto que estamos hablando ahora de la Santa Cena, él eliminó los bautismos. Eliminó el evangelismo. Porque estamos hablando de la literatura, que ahora ya no se está repartiendo literatura para buscar el último escogido y entrarlo a formar parte del cuerpo místico del Señor. Ya eso es una labor que fue realizada en la dispensación de la gracia. Por eso en los mensajes últimos, tú veías que cuando colocábamos el mensaje, lo cortábamos y yo le decía, pero hermano William, ¿qué hago aquí? No, pues cuando vaya yo a hacer el llamamiento, lo corta. Ya él, su propio mensaje lo fue eliminando, corrigiendo. Que cualquiera podría decir, pero ¿cómo va a editar o cortar? Mira, él mismo fue un editor de su mismo mensaje. Lo cortó. Y él es lo que yo leí ayer, de que el 2017, eso fue en el 2016, el 2017 él dijo, escribió que era conforme a una profecía judía, empezaba la era mesiánica. Ahora imagínate, si cuando Jesús dijo allí, por eso quería buscarla, ya un poquito me lo había conseguido, pero si cuando él dice, deja ver dónde fue. Mateo te dije, ¿verdad? San Mateo 26. Mira. Hablando de eso ahorita, con los muchachos, mira lo que dice ahí él. 26. Acá en la Biblia de Scofield está en este lado. Y mientras, ¿qué dice? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, ir a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, fue de noche, llegó la noche.
Mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿soy yo, Señor? Entonces respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. El Hijo del Hombre es un título de profeta. Bueno lo fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y ya en el capítulo 26, que es donde queremos llegar, pero fue la noche que la bebió, la Santa Cena, la última. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todo. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y eso fue hasta 2018. O sea, el reino, que es la dispensación del reino. Entonces está diciendo que es hasta ahí. Nosotros vivimos eso en carne. Esa escritura, como la vimos cumplida, no vamos a hacer más ese memorial hasta que ese reino, que es la dispensación del reino, empieza a ser establecido en medio de nosotros. Se dejó de hacer Santa Cena, pero entonces el reino de Dios tiene que estar ya moviéndose en medio de nosotros, estando en estos cuerpos. Tiene que estar cumpliéndose ya, entonces, eso que dijo Jesús, de que no lo iba a beber más hasta ese tiempo, Y fíjate que ya se dejó de hacer eso, que fue otro mandamiento más que él dio, de lavatorio de pies, luego de los bautismos, Santa Cena y todo eso. Queda eso en la dispensación de la gracia. Pero algo tiene que estar Dios haciendo en una nueva dispensación. Y esa dispensación, si para reinar y para gobernar en el milenio, tiene que tener ese ejército preparado. O sea que siempre el comienzo de un reino tiene que tener todo ese ejército listo, preparándose para eso. Ahora, si nos preparamos nosotros en el reino espiritual por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia, y así formamos parte de ese ejército en el campo espiritual, en la parte física, en la dispensación del reino, tiene que haber una preparación, pero para recibir un cuerpo eterno y glorificado, perfecto, para poder entonces gobernar en el milenio y en la eternidad. No podemos entrar al reino milenial sin estar preparados, sin tener el conocimiento de un hijo de Dios adoptado para poder reinar sobre el milenio y la eternidad. Esta mañana le estaba diciendo a Miguel, le iba a grabar un audio y lo corté, porque, mira, y le iba a hablar, fue aquí, le corté la grabación. Y es que el hermano Brana dice que cuando la novia reconozca su posición, el rapto acontecerá. No podíamos reconocer esa posición en la gracia. Tiene que ser la posición de la dispensación del reino. Ahí es donde Dios entonces da la promesa de ese cuerpo eterno. Pero es cuando reconozca. Ahora, ¿reconocer qué? Reconozca su posición. ¿Dónde está? No estamos en la séptima edad. No estamos en la etapa de
cuando ellos estuvieron ahí en la falda de la montaña y Jesús arriba. Tenemos que estar arriba, no donde está el bullicio. Es un sitio de locura. Y ya entran en demencia, empiezan a ese espíritu de mentira que fue allí en Miqueas, creo que fue, que dice: yo seré espíritu de mentira, iré, en una batalla que iba a haber. ¿Ve? Y esos espíritus de mentira vienen entonces a los seres humanos y los hacen creer todo eso, pero todo eso ocurre en la Odisea, que es la Odisea de la séptima etapa que salimos. Digo salimos porque ya no estamos ahí. Una vez que él dejó lo que fue todo lo de la dispensación de la gracia, ya automáticamente nos estaba introduciendo a esa nueva etapa, a esa nueva edad, a esa nueva dispensación. Y como ya no estamos ahí, ya no tenemos que ver con tipos y figuras y todo eso, sino era en la realidad. Todo lo que fue mostrado en tiempos pasados, ahora estamos viéndolo cara a cara. Lo que Dios prometió tener en medio de su iglesia, lo que el arcángel Gabriel anunció a la Virgen María allí, luego los discípulos lo vieron cara a cara. Y lo mismo ocurre en este tiempo. Lo mismo que ha estado ese arcángel en medio de nosotros, que tuvimos la bendición y el privilegio de tenerlo en carne y hueso con nosotros, cumpliendo esa etapa de voz de arcángel, porque es el cumplimiento de la venida del Señor en su iglesia. Y si es el cumplimiento de la venida del Señor, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, entonces todas esas etapas, la etapa del hermano Branham, he aquí el esposo bien, y ahí está la aclamación, para que se prepare. Viene la aclamación, luego la voz de arcángel, ese poderoso arcángel, preparando a la iglesia novia, dándole las buenas nuevas. Por eso él decía: he sido enviado de la presencia de Dios para darles estas buenas nuevas. Oye, y se los está diciendo. Ya tengo que irme de donde he sido enviado, a la casa de mi padre. Ya te está diciendo que el cumplimiento de lo que es trompeta de Dios no lo iba a cumplir. Y ahora, como se fue, porque fíjense, ¿qué quería hacer el diablo? Quedarse con el cuerpo de Moisés. Si se quedaba con el cuerpo de Moisés, iba a tratar de decirle a los hebreos, es más, iba a tratar de utilizarlo para desviar el pueblo y que no tuviera la atención de Josué y no meterlos a la tierra prometida. Pero Dios se llevó, ni se sabe dónde lo habían sepultado. Por eso mismo, porque iban a desviar al pueblo a la atención de aquel del cual ni la gente se imaginaba que era Josué el que iba a meterlos a la tierra prometida, ni por la mente. Si Dios le había dicho que él los iba a libertar y los iba a introducir a la tierra prometida, y él, toda la predicación del mensaje de Moisés fue: yo los voy a sacar con mano poderosa y los voy a introducir. Ese era el mensaje de Moisés. Aquellos que se quedaron esperando, como yo decía, el que se quedó por allí esperando a la orillita a ver si Moisés venía, eso no está escrito, pero lo vamos a saber, lo vamos a conocer. Muchos se tuvieron que haber hecho a lo mejor algunas casitas por allí en ese tiempo que estuvieron. Yo me quedo por acá, pues yo no voy a seguir a este. Ahora de la noche a la mañana viene a decir a mí que me va a meter a la tierra prometida. Lo mismo que pasó con Jesús. Después que barrieron el piso con él, ¿qué iban a decir? ¿O qué dijeron? No queremos que este reine sobre nosotros. O sea, lo minimizaron o despreciaron la forma y provista por Dios para Dios traer esa obra tan grande que trajo Jesús. Todavía no era el establecimiento del reino allí, porque dice: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No era ese tiempo todavía, pero la labor que iba a llevar a cabo era una labor universal,
porque tenía que caer ese grano de trigo primero, para que después diera muchos granos de trigo. Y así fue con Moisés. Fíjate que Moisés, luego que Dios se lo lleva, que hubo una batalla allí, hubo una lucha, Lucifer y Miguel contendieron por el cuerpo de Moisés. Y esa batalla y esa lucha fue vista también acá. Porque no crean que hubo una batalla y una lucha también acá en ese tiempo cuando él ya estaba por irse. Porque lo mismo hubiese pasado. Si hubiesen tomado el cuerpo del hermano William, ¡ay bendito! Ahí lo cogían e intentaban hacer un ídolo y con eso intentaban también desviar al pueblo como hubiese sido en ese tiempo de Josué. Pero vean, no fue así con José, porque luego cuando murió Dios y Jacob que Josué le llevaron los huesos hasta el otro lado, ¿verdad? Cuando salieron en el éxodo. Cuando salieron, pero que lo sacaran de ahí y se lo llevaran hasta allá. Pero fíjate que si hubiese sido con Moisés, por cuanto él era el que le había dado la promesa a Dios y él le había dicho al pueblo que los iba a sacar, lo sacó, y llega a pasar eso que pasó, de que el cuerpo lo tenían allí, el diablo seguida lo iba a usar, porque él podía decir, Dios hubiese permitido que los huesos de él estuvieran allí con ellos. Era como que lo normal, porque mira, los huesos de José ellos los cargaban. Pero en este caso, si eso ocurría, iban a entrar en idolatría. Ustedes le iban a poner a él como un ídolo o algo así. Y el pueblo hebreo que está inclinado a eso, a la idolatría. Y es lo mismo que ocurre en la edad de la Odisea, de lo que estábamos, porque entran en idolatría y entran también en estado de locura, que ahorita hablamos de eso, empiezan a venir pensamientos y espíritus de mentira y todo que hacen creer y se estancan, porque entonces en vez de seguir a Josué, lo que iban a hacer era, no, aquí tenemos a Moisés, ahí está su cuerpo y vamos a esperar aquí a que resucite. Y se podían haber llevado un montón de gente tras ellos. Y entonces ahí se iba a quedar el programa divino aparentemente estancado. Dios no lo iba a permitir, pero estamos hablando como si hubiese ocurrido. Y al igual pasó ahora. Si llegan a administrar toda esa parte que él habló, tuvieran hasta quizás el cuerpo del hermano William en un estado de congelamiento o todo, a lo moderno, y iban a empezar a enfocar y a tener unas doctrinas y unas cosas, pero Dios no permitió eso. Él dio las instrucciones que tenía que dar, y aún dejándolas, y algunos diciendo quizás un poquito de más, y diciendo todo lo que él habló. Vean que aún así, ese que está ciego, iluminado con una linterna, que hermano el otro día dice con un resplandor, porque piensan que tienen una luz, no ven y no creen eso que él dijo ya por medio de ese instrumento, porque hay cosas que el instrumento de Dios tiene que guardarse para sí. No se puede estar hablando, porque el primero que va a intentar imitar es el diablo. ¿Y va a imitar cómo? Con seres humanos, porque sus instrumentos también. No está imitando, no imitó Dios por medio de, no imitó el diablo en toda la trayectoria con seres humanos las cosas que Dios estaba haciendo. Pues en este tipo va a ser igual, y está haciendo así, porque es en la manera y la forma en que el diablo vio que Dios estaba
obrando en medio del pueblo. Y él quiso hacer lo mismo. Lo del trono es igual. Y lo del trono es igual. Porque vean que como hay una que dice que como caer como un rayo del cielo. Mano William habló en una ocasión de eso, que es lo que estaban poniendo por ahí, como para el cometa, y como porque él dijo de que cayó el diablo del cielo como un cometa. Pero vean cómo el enemigo utiliza la misma escritura, ¿cómo decir? Utiliza el mismo mensaje para combatir. Entonces lo que Dios trae es una revelación por un lado para crecimiento del escogido, por otro lado el enemigo lo usa para desviar. Eso no fue lo que hizo allí en el huerto del Edén. No, al contrario, es que si comes vas a saber más cosas. Si él le dijo que iba a morir, pues iba a morir, punto. Pero el diablo utilizó eso mismo para desviar la atención. Y acuérdense que Eva representa a la iglesia novia, como lo es María también. Pero esa Eva cayó. Y así mismo utilizan ahora el mensaje del hermano William para atacar. Y no se dan cuenta que eso es un espíritu del diablo. Son espíritus ángeles caídos. Él dice que son luteranos, wesleyanos, pentecostales. Pero entonces tiene que haber alguien más de ángeles caídos de esta etapa. Lo que pasa es que no estaba cumplida todavía y no se podía hablar de este tiempo. Pero entonces tiene que haber, si hay una cuarta manifestación de Dios para restauración, tiene que haber una cuarta manifestación también del diablo. Automáticamente. En donde entonces vienen esos espíritus caídos, pero ya no de wesleyanos, ni luteranos, wesleyanos, ni pentecostales, ya son el equivalente, exacto. Sí, sí. Y son de esa edad séptima. Muchos más. ¿Ah? Que son muchos más. Sí, porque ahora viene el diablo con toda la astucia de todas esas edades. Ya viene más astuto, ya. Y el trabajo y la lucha fuerte aquí, es la mente. Ahí donde está la batalla jamás peleada. Pero estábamos platicando antes que llegara de lo de la dispensación de la gracia, hasta dónde llegó y el por qué llegó hasta ahí. Y por qué la Santa Cena, él dijo, no la beberé más hasta el reino de mi Padre. Vea que dejó hasta ahí. Pues entonces tiene que haber algo. Oye, pero entonces, hasta el reino. ¿en dónde estamos? Hablamos de eso, de la dispensación del reino. Eso lo estaba ahorita platicando de eso. O sea que todo eso es para que la novia, porque la escritura que te leímos fue San Mateo 26. Y del hermano Branham, donde dice, cuando la novia reconozca su posición, el rapto acontecerá. Pero, ¿qué posición? O sea, si no estábamos en la posición correcta en el tiempo del hermano William allí, porque todo el mundo dice, los que no están en la dispensación del reino y están en esa séptima etapa, que llegará el momento entonces que se encontrarán ni en una ni en otra. Fuera de paso. Ese es el fuera de paso de ayer. O sea, pero fíjate que fuera de paso, ahí equivale a la novia algunos, pero se vuelven al paso. O sea que aquí este tipo de grupo no está en ese de que está fuera de paso. Estos están más bien ya ni en el paso. Están fuera de la carrera. Y ahí, en esa parte y esa etapa, se van a encontrar como cuando él dijo, o pertenecen a la séptima edad, los del hermano Branham, y mueren, o suben a la piedra angular. Si no, entonces no van a pertenecer ni a una ni a otra. Y ahí sí es peor.
Y así hay personas que están ahí, que se quedan entre ni en un lado ni en el otro. O sea, que la etapa esta de el subir de Apocalipsis 4 ahora es que se cumple plenamente. Él sube acá. Se cumplió allá en ese tiempo en el campo espiritual, pero ahora, como individuo, ahora se cumple como individuo. Déjame ver, padre. Muy insistentes. Pero esa parte es bien importante, lo de la novia reconozca su posición. Reconocer es entender, comprender, poder ver, y ya no ver con tipos y figuras, sino ver cara a cara, y lograr esa precursor, esa etapa de precursión. ¿Se dice precursión? O sea, no, cuando tú precursas algo, o sea, ver eso cumplido, verlo realidad, verlo en el cumplimiento. Hay un escrito que él, donde lo tengo, yo creo que es en este o en el otro, a ver si es aquí, donde se nota que es cuando ya estaba está bien. Déjame ver dónde fue que lo tenía yo aquí. Míralo aquí. Por la forma que él escribe. La forma que él escribe ahí fue esos días que él estaba en la casa, por la forma de la escritura. Y escribe: después de mí viene otro mensajero. Mira, para que lo vean. Escribe: después de mí viene otro mensajero. ¿Cómo pueda entregar esta espada a otro que lleve la verdad? Ahí lo había escrito ahí. Lo de los papelitos últimos que él tenía escrito. Lo mismo que habló el hermano Branham allí. Voy a poner los sellos 479. Cuando me llegue la sola, un mensajero reconoce y tiene que pasar la espada a otro. Ellos saben que así es la manera de Dios. No puede él venir otra vez para atrás. Dejó la obra media y entonces viene: espérate que me falta un poquito. Y Dios no es un Dios desorganizado. Si es así, entonces, ¿qué Dios está creyendo la gente? Ese es un Dios perfecto que tiene todo calculado. que tiene una continuidad. Exacto, no, él no cambia su manera, su forma. Sí. Es cambiando Dios de Morfe, cambiando su máscara. Es cambiando Dios su manera de revelarse, pero sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo uno solo, que es el verbo, es la palabra. En el velo, claro, porque siempre ha sido el tropiezo, es el velo. Por eso el escogido de Dios, que reconoce esa posición. O sea, y todo eso, por eso, pero porque para tú reconocer tienes que escuchar. Y ahí tú dices: espérate, que soy uno de ellos. Y ya pasa el velo, que es lo más, yo diría que es lo más difícil. Después que pasó eso, aunque siempre el escogido lo va a pasar, pero a veces necesita un empujoncito. Una vez que pasa eso, ya hay un mensaje que me pasaron hace poco, que él dice que cuando estás en el sol desintegra estas moléculas, este cuerpo,
y viene a ser lo que era antes, algo así. Después lo leemos. Interesante. O sea que ya cuando uno está ahí, lo próximo es ser como Él. Amén. Porque venimos de Él. Nosotros no hemos venido aquí para hacer esto. Vinimos aquí para pasar un proceso. Pero tenemos que volver de donde somos. Y si somos de nuestro Padre, que es de donde salimos, de esa gran teofanía, que es donde está la representación de nosotros, pues vamos hacia Él otra vez. Vamos hacia la perfección nuevamente. Es como atributo, claro. Viene siendo otra vez el ciclo. No era para venir así, pero por la caída tenemos que venir así por este medio. Pero la bendición tan grande que tenemos, Amén. Amén. Gracias, Señor. no hay palabras para uno describir. Y tú dices, pero entre tantos millones de gente, no puede ser que esto sea así. Que yo sea uno de los que te ha visto, Señor. Porque no es tan solo uno recibir esa aclamación que vino ese poderoso arcángel. O sea, la voz de arcángel. No es tan solo recibir la voz de arcángel, sino es esa trompeta que dice estamos listos ahora para la batalla. ¿Es la que liberta? Es la libertadora, ¿sí? O sea, es ya el llamado cuando José venía, se sonaba la trompeta. Y así eso se está cumpliendo en este tiempo. Porque es lo mismo que ese reflejo que hizo allá, que Dios hizo allá, reflejó lo que Dios estaría haciendo en su primera venida y en su segunda venida también. Por eso todo esa, ves que cuando venía eso, todo el mundo se arrodillaba y se quedaban quietos, callados. Lo mismo pasa en la media hora de silencio. El sonar de las trompetas y hay silencio. No puede haber ningún movimiento ni nada. Todo es en silencio. Porque si no, y el diablo, cualquier movimiento, como hablábamos ayer, cualquier cosita que se moviera, podía el diablo mirar cómo era y podía imitar. Ahora como todo se está cumpliendo y a medida que se va cumpliendo, yo ayer yo vi tantas cosas, o anoche, antenoche, y toda esa semana, que yo estaba tan contento y tan feliz, porque si el pueblo viera todo, el rapto hubiese ocurrido, la transformación hubiese ocurrido el domingo. Esa fe elevada es la que necesita el pueblo. Sabemos que hay una resurrección, pero vamos a decir, todo eso envuelve, todo ese conocimiento envuelve esas promesas para que se cumplan. Ellos están esperando por nosotros. Esos no son perfeccionados sin nosotros, aunque resucitan primero. Ellos son perfeccionados con nosotros. Tenemos que tener nosotros para que tu Señor resucite. Para que ellos entonces resuciten. Por eso digo que si el pueblo hubiese ocurrido el domingo. Amén. Pero antes de eso hay una etapa, que es la que estamos, de los que se meten por la ventana y que no pueden estar ahí. Y es lamentable, pero así es su plan y su programa. Para eso lo habló en las parábolas, para que tuviéramos un poco del conocimiento. No habló muy claro, pero eso nos muestra cómo iba a ser en este tiempo. Porque en una graduación solamente están ahí los que van a ser graduados. Y esa etapa es la que estamos ahora, siendo preparados ya para la adopción. Y la adopción no es para cualquiera. Para los hijos que estén interesados en los negocios de su padre. Sí, exacto. Y en la labor que corresponde para ese momento. Estábamos hablando ahora de la literatura, como él empezó a cortar él mismo y editar él mismo los mensajes. Pon el mensaje, pero corta los llamamientos. Porque si el pueblo viera todo, el rapto hubiese ocurrido el domingo. Y así es su plan y su programa. Para eso lo habló en las parábolas, para que tuviéramos un poco del conocimiento. No habló muy claro, pero eso nos muestra cómo iba a ser en este tiempo. Porque en una graduación solamente están ahí los que van a ser graduados. Y esa etapa es la que estamos ahora, siendo preparados ya para la adopción. Y la adopción no es para cualquiera.
Y ahora hay mucha literatura que ya no se va a usar porque era evangelismo. Era de una dispensación pasada. Y ahora no podemos tomar eso para empezar a repartir por ahí, pues ya esa etapa pasó. Ya ahora es otra etapa que yo la llamo últimamente, no es decir una simple etapa, es una dispensación. Es que si el que no ve, no, que ellos dicen que están en otra, no está sí, puedes llamarlo como etapa, pero es una dispensación que arrancó con esta generación de los 20 años para abajo, vamos a decir, representados en eso que salieron de 20 años hacia abajo. Que ahí en el 84, 85, que él predicó una brecha de 20 años. Si tú buscas ahí, que esa es la fecha que él tenía en ese cartón, pero si tú buscas ahí, fíjate que luego de Moisés sacarlo de allá de Madián, ya ahí tenía 80. Pasaron 40 años después. Todas esas fechas él las tiene ahí anotadas. O sea, ¿dónde estamos? En el programa divino, bien adelantado. O sea que todo eso corresponde ahora a estar ahí en ese tiempito que estuvo Josué frente al Jordán. Después predicó en el 87, fue frente al Jordán, ¿verdad? En enero. Y colocó a la iglesia allí, vamos a decir frente al Jordán. Pero había todavía un tiempo, como en la cita que él le escribió, tanto tiempo luego que salieron, tanto tiempo cuando el día de Pentecostés, cuánto nos tomará después de esa generación, algo así. O sea que, y lo que dije más allá, pues eso, pero todo está ahí. Cuando se cumpla ahí, mira, aquí estaba ya profetizado, ya estaba dicho, pero no se puede basar uno en fechas tampoco, porque siempre lo hemos dicho. La fe de nosotros se basa en las promesas y se basa también en el cumplimiento de la manifestación de Dios en medio del pueblo. Porque eso es, como decimos, la punta de lanza. Tiene que basar la fe en algo, como se basó la fe para obtener el cuerpo teofánico, tiene que basar la fe para obtener el cuerpo eterno y glorificado. Punto. Y no la puedes basar tampoco en un ángel. ¿Cómo es? Que ya terminó su ministerio. Exacto, pero iba a decir otra cosa ahí, porque tiene que ser en algo vivo. Sí. Sí. La palabra es viva y eficaz. No puede ser en algo. Esa es la palabra. Sí. Entonces, si es algo. La palabra vivificada. Siendo cumplida. Uh-huh. Sí. Y ahí es donde está la llave para todas esas promesas. El que tenga eso, no hay barrera de nada, ya va a la segura. Ya tiene el pase para entrar. No, ya, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues imagínate. Era porque fue la revelación de quién era él. ¿Ves? Siempre es la revelación de quién es Dios en ese tiempo. Quién es Dios obrando en medio del pueblo. Esa es la revelación. Y ya con eso, todo lo demás Dios va a ayudar, porque todo se gira alrededor de ese. Una rueda dentro de la rueda. ¿Te acuerdas de eso? Él dice que el mensajero es el eje de la dispensación. Sí. Todo gira alrededor. Y él dice una rueda dentro de una rueda. Lo escribe muchas veces en el mensaje del hermano Branham, hay muchas. Una rueda dentro de una rueda.
Así como es el cuerpo, alma, espíritu y cuerpo, y él lo pone en 3. Todo gira alrededor de esa revelación. Pero es tan grande lo que nos ha tocado y en una forma tan sencilla que ahí uno le da gracias a Dios. Porque de tanta gente, que usted y yo lo hayamos visto. Y uno ver también a aquellos que no lo han podido ver. Uno dice verdaderamente, esto es por elección divina. Porque no lo pueden entender. Si es tan sencillo, bueno, eso mismo, la sencillez. Es por eso que no lo entienden. Por la misma simplicidad. Porque tomó a uno de los del pueblo, como lo hizo con Josué, para terminar la labor que él comenzó. Yo lo cité hace poco, que él se rejuveneció en Josué. Gracias, Señor. Él le decía a Santita, tanto trabajo que hay, mira este cuerpo ya, que no da para más. ¿Ves? Y él sabía que ya se tenía que ir. Allí desde el 2018 a principio por ahí, él ya escribía que todo eso ya no iba a estar. Pero eso lo tengo, las fechas y todo, de cuando se iba y todo. Dios se lo había revelado, así como se lo reveló en noviembre al hermano Branham. Y él me decía, siempre el hermano Branham sabía cuando se iba. Y otras veces me decía, los profetas saben cuándo se van. Dios se los muestra. Ahora que me sana, me lleva. Y él pensó que luego de la victoria octava que venció, Dios lo iba a permitir. Él quería agarrar la promesa, imagínate. Todos han querido esa etapa, esa parte final, pero él vino a cumplir esa labor de las buenas nuevas hacia la iglesia, a la iglesia novia. Vino a cumplir la labor de decirle lo que iba a estar siendo cumplido en la iglesia novia, lo de lo cual ya estaba engendrada. Y vino a decirle a ellos, o sea, a nosotros, pero estamos hablando así, vino a decirle las cosas que iban a estar ocurriendo. Y nos las dijo, y muchas veces, o la mayoría, la decía como si fuera él, como quien él era el que se iba a cumplir todo. Y en eso es lo que se basan, de que como él dijo que era en él, pues hay que esperarlo. Y espiritualmente era en él. Y espiritualmente era en él, porque ser un ángel de esa dimensión, todo tenía que ser cumplido primero allá. Nos habla de la dispensación de reino, nos habló de edad de piedra angular, nos habló que estábamos todos arriba, claro que sí. Todo eso fue cumplido en ese campo espiritual. Pero ahora es cuando se hace una realidad. Cuando eso de espejo, y ahora vemos por espejo. Estamos viendo, sí. Ahora vemos por espejo, pero algún día veremos cara a cara. Y uno ve cara a cara, ya es como el niño en el espejo. Pero papi, soy yo. Y soy yo. Y cada uno se ve reflejado ahí. Y es verse reflejado en la palabra, como uno parte de la palabra, de que lo que somos, parte de él. Pero las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grandes la heredad que nos ha tocado. Es algo grandioso, que solo aquellos para los cuales ya Dios predestinó eso, lo van a recibir y lo están recibiendo. Verlo a él revelado en medio de esa iglesia, trayendo todo el cumplimiento de lo que el hermano Branham habló, trayendo todo lo que fue profetizado. Mira que él lo que habló fue que después que había predicación y llamamiento al altar, seguida el cuartito. No tocó prácticamente nada de lo que había pasado anterior. Porque eso sí, lo podían imitar. Se fue de ahí para adelante. De ahí para atrás no tocó. Solamente habló por encima que la carpa iba a predicar las copas, las plagas, las trompetas, que era un tiempo de enseñanza. Pero ese tiempo, como no dijo nada, ¿qué dicen? No, eso es cuando el hermano William venga. Porque es lo que el enemigo le mete en la mente, para que crean esa mentira y entonces se queden
enfocados en eso, como no son, pues tienen que tener algo, lo mismo, tienen que tener la fe basada en algo. Y la tienen basada en la séptima edad, la séptima etapa. Y ahí se quedan estancados. Se quedan en esa etapa de la linterna. ¿Ah? En alimento de una edad pasada. En un alimento de la dispensación pasada. Porque aquí es una dispensación que cerró. Y es peor todavía. Porque cuando se cierra una dispensación, ese sello es más fuerte que el sellar una edad. Sí. Un cambio de dispensación es algo tan glorioso para los hijos de Dios, pero tan terrible para el mundo. Sí. Y ya Dios desecha todo eso. Y los que se queden ahí, Dios los desecha también. Pero esos son amarrados y todo, y echados entonces en la gran tribulación. Ahí dice, será el lloro y el crujir de dientes. Pues ya esa dispensación se cerró. No está la presencia de Dios ahí. Mira si no está, que Dios se lleva a sus hijos. Hay un ministerio grande que va a estar operando, pero en cuanto a la misericordia y todo eso ya... Es que le decía, vosotros sois la sal de la tierra. Sí. Sí, aquí está aguantándose todo por nosotros. Pero ya el mundo está en un caos. Mira, estos días han habido un montón de avistamientos en Inglaterra, en Francia. Se arriban cosas y no saben qué es. No saben qué es. Esa parte cuando él dice, el hermano Branham, de los satélites. Yo decía, en algún momento lo leeré, y mira, lo leí ayer. Donde él había hablado de eso, de satélites que pueden caer. Rusia puede venir y decir, ok, aquí estoy, ríndanse. O soltarlo. Todo el mundo se enfoca en una bomba atómica, que es lo que va a venir la gran tribulación, son bombas atómicas y todo, pero todo se puede empezar por esa parte así de amenaza. No tiene que salir un cohete de allá y interceptarlo en el camino, si lo tienen allá arriba. Van bajando poquito a poco, y cuando vienes a ver, ok, en menos de 10 segundos te lo tengo ahí en Washington, o te lo tengo en el Pentágono. Sí, bueno, no, sí, pero no usaron un avión y se lo estrellaron directamente en el Pentágono. Pero en una escala mayor, tú no sabes cuántas cosas tenga un satélite de eso ahí arriba. Si tienen armas químicas o enfermedades y cosas. El mundo está en un hilito para ser destruido. Por eso esa apertura que va a venir. Desde cuando él dijo en el 91 que Julio y Miguel corran cuando se predique, cuando se hable de eso. ¿Te acuerdas, Chelo? Sí. Habló de un mensaje que iba a venir. Eso lo predicó en Fusa, pero yo no sé si aquí también lo habló. Pero él dijo, hay que correr con eso antes que lo paren. Uh-huh. Y pueden haber hablado un montón de personas de ahí para acá, y predicadores. Y aún en el mismo mensaje se pudo haber hablado de cosas, pero como no es en el tiempo, ni por la boca correspondiente, no tiene el efecto. Se pudo haber hablado. Y eso lo toma aquel que lo tiene que hablar y vea cómo va, entonces funciona. Alguien se para por ahí y dice voy a atacar a Estados Unidos y pues, nadie le hace caso. Que le diga a Rusia voy a atacar a Estados Unidos mañana. La tercera guerra mundial porque todo depende de quién lo hable. Y hace el efecto ahí. Si tú te fijas, todo lo que ha ocasionado, vamos a decir, todo esto que estamos viendo ha sido la palabra. Pero ¿por qué esto no había pasado antes? Si eso está en los mensajes. Y no ven, y no se están dando cuenta. Cada uno está asumiendo la posición que le corresponde. Siempre es asumir una posición. Y se ha hablado esto quizás en otro mensaje desde el hermano Branham. Eso lo ha hablado él. El hermano William cuántas veces lo ha hablado en el 70 y pico. Y todo el tiempo, nada ocurrió. Seguía el pueblo igual. Ahora se habla en el lugar correcto, con el pueblo correcto y con el instrumento correcto. Amén. Y mira cómo todo ha ocasionado un sal para afuera. Cuando se prende la luz. Es la palabra. Es la palabra. A nivel mundial. Y a nivel mundial, sí, eso no es un solo sitio. Ahora mira lo que está corriendo. Y que se cumple entonces, que ya mismo va a llegar el momento y que hay que parar eso. Eso está trayendo una confusión. Eso no puede ser de Dios, porque eso
y empiezan ya a inclinarse a tratar de detener esa etapa y esa obra. Que se den cuenta que eso es lo que lo está haciendo. Y cuando se den cuenta que se van a topar con un tremendo león, porque intentar a Dios, y mientras no toquéis, como dicen, no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Ahí es donde la ira de Dios. Fíjate, yo me acuerdo cuando le alaban el pelo. En Tucson llegaron a hacerlo cuando él estuvo allá. Y luego en la gira en Perú, un sitio que una persona debe ser de esos seguidores del mensaje del hermano Branham, se metió así y trató de agarrarle por el pelo. Me acuerdo que yo tenía el trípode aquí enganchado atrás y cuando le pasé por el lado por ahí mismo le sometí y yo no sé si le llegué no es la forma quizás, pero me acordé como cuando Pedro que sacó la espada y imagínate, no me toca a mi maestro, pero no es con fuerza, sino es por mi espíritu. Pero ahora no se está con él. Y ve, mira allí, posiblemente esa persona tuvo que haber muerto ya, o lo que le espera, porque al tocar a un mensajero así, ni siquiera un pensamiento va a ser pasado por alto, ni una intención ni nada va a ser pasada por alto. Todo va a ser juzgado y todo va a ser condenado. Las acciones y todo eso que estén en contra del programa divino, y más de un escogido y más de un mensajero. Pero ahora Dios no se va a quedar dado, porque aparentemente allí la primera venida No es la era de voltear la mejilla. no, sí. Allí aparentemente el diablo ganó. Fue la derrota más grande que tuvo. Y ahora va a ser la derrota definitiva. Porque ahora no va a ser como cordero. Y ahora el león está en medio del pueblo. Tóquenlo. Van a ver el poder de Dios. Sí. Debe estar en su santo templo. Calle delante. Ayer lo leímos ese, ¿verdad? Habacuc. Ayer lo leí, ¿verdad? Sí. Calle delante de él toda la tierra. Ahí está el silencio. Sí. En ese media hora de silencio hay tantas cosas que están ocurriendo que cada movimiento también que hace la persona o afecta o es de bendición. Porque si allá dejaron de todos quietecitos, le entró, dice, había como un temor reverencial. Eso es porque lo que estaba siendo realizado en la tierra era nada más y nada menos que la presencia de Dios. Y ahí, en la presencia de Dios, va a pasar como a los hijos de Aarón. Porque la presencia de Dios, cualquier movimiento que hagan fuera de lo que es el orden que se ministra ahí, ya caen fritos. Mejor es hacer como hizo Isaías. Y esa escritura de Isaías fue bien importante. Mira ya que lo dijiste, mira el ejemplo que usó, no sé si se dieron cuenta, el ejemplo que usó el hermano Branham en esa página 465, 66, donde él dice que Isaías, cuando lo vio, o sea, hizo la comparación con lo que pasó con Isaías. Porque él dice, esos ángeles que con dos alas y cantaban, santo, santo, pero se fue Isaías. Y esos mismos ángeles cesaron. Pero si te fijas, cuando él fue limpio,
por ese, allí dice Serafín, ¿verdad? Serafín cogió un carbón y fue limpio. Y ahora y él dice, envíame. ¿Quién irá? Pero fue después de que estaba limpio. Amén. Hay algo ahí bien tremendo, porque esa labor que le fue encomendada, ¿a quién fue? A un hombre. Lo que Isaías representó allí, lo mismo que estaba diciendo el hermano Branham ahí en los sellos, que estaba ocurriendo durante esa media hora de silencio, por medio del ministerio final de Dios, en medio del pueblo, con un pueblo que se está perfeccionando, se está santificando. Pero ¿viste quién lo santificó? Fue ese ángel que subió con las oraciones de los santos, Apocalipsis 8, y añadió más oraciones. Ve que ese ángel es el que tiene que ver. Vamos a decir para allá que algo como eso pasó en el hospital esa noche. Amén. Así que imagínate, porque tiene que haber alguien que empiece por él, y ya el pueblo, fíjate que después de ahí el pueblo va también caminando hacia eso mismo. Si ocurre con uno, obligatoriamente va a ocurrir con los demás. Y la perfección tiene que venir estando en estos cuerpos. O sea, no puede venir la presencia de Dios a un templo que esté mal. Tantas cosas que cuando veamos ciertas cosas cumpliéndose, ahí vamos a poder entender mejor esa venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Conociendo ese misterio, y ahí está todo lo que necesitamos para obtener esa fe. Yo le estaba diciendo ayer a Iván, que me vino a saludarme. ¿Sabes que los carros tienen Fusion, Power Window, Power Lock? Pues este cuerpo tiene también su Fusion. Tú puedes mirar y puedes hablar, moverte. Pero vamos a estar experimentando. Vamos a decir yo aquí. Y Miguel está en Panamá ahora para coger un vuelo. Cambia este boleto y vete a Colombia. Y sin llamarlo. Sin tener que coger un teléfono y decirle que ya tú verás cómo hacer eso. Lo que pasó con Felipe, Felipe no estaba transformado y lo que le cambió el pasaje. Todo eso va a ser cositas que van a estar cuando usted diga, ¿quién me habló? Yo les puedo decir a ustedes, no se asusten. No se asusten, porque ya eso es algo de adopción. Y ya van a sentir cosas que no van a estar en la mente humana explicadas, sino que, espérate, algo está pasando conmigo. Estoy escuchando aquí a alguien. Y todo eso va a venir así en una forma progresiva. Y hagan esto. Vayan a tal sitio, vengan acá, dale allá. Vamos a reunirnos en tal lugar. Así nos le dijo Jesús, dile que yo los espero allá. Y él se les apareció allí. Y otras cosas más que ocurrieron allí, Mario Branham lo habla y él escribe muchas cositas, porque todo eso va a ser algo común entre los hermanos.
¿Cómo fue que le vino la revelación al hermano Branham? En el pensamiento, dice, cuando iba al Cairo, no le dijo, regrésate. ¿Y quién me dijo eso? Porque van a tener las dos conciencias juntas. Y ahí estará haciendo ese walkie-talkie. Déjame darle al canal de Eliezer. Es el canal de Michael, el canal de Julio David, el canal de Carlos, de Ociel, de Vito, de todos ustedes, de Raquel, de William, de Jorge, de Chelo, de todos, de Tuni. Yo creo que lo mencioné todo. De Josué, de William, de todos. Porque así va a ser. Todos vamos a tener, ojalá y que el pueblo todo fuera profeta, dijo Moisés. Y ese ojalá es el que usó, no sé qué palabra usó, o que todo el pueblo lo dijo en forma, usó una palabra, no puede ser, todos a la misma vez, mientras Dios esté cumpliendo su programa y haciendo la obra, porque entonces hubiese un montón de direcciones, y cada uno tiene que ser eso, por un mensajero. Y después, entonces ya vendrá, por la dirección de Dios, todo lo que se va a hacer. Ojalá. Todo el pueblo de Jehová fue profeta y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Imagínate. El número 11:29. Casi nada. Y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mira para allá. O sea, que eso que pidió allí, eso fue Moisés. Eso lo pidió Moisés, un profeta dispensacional. O sea, Moisés le respondió, dice. ¿Moisés le respondió a quién? Porque empezaron a pelear, o no a pelear, sino como a cuestionar a alguien, ¿fue? Sí, ella. ¿Puedo? Decir. Número 11, empezando en el 27. Dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés, dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, mira quién le respondió, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y eso deseó Moisés allí. O sea, que todo el pueblo fuera profeta. Amén. Pero ahora, ve que el mensajero dispensacional allí pidió eso para el pueblo, pero no era el tiempo para que eso fuera cumplido, porque ni iba a entrar el reino milenial allí. El espíritu, tampoco el espíritu no podía, es más aún el espíritu se iba a ir del pueblo hebreo, que ahora, ¿cómo regresa el espíritu nuevamente a esos huesos secos de Ezequiel 37? Es por medio de un profeta, de que todavía no era para esa ocasión, pero en este tiempo el instrumento puede decir, amén, no, ojalá. Yo le pido a Dios, amén, gloria Señor, que todo el pueblo, amén, sea profeta. Amén. Gloria a Dios, gracias. Amén, sí Señor. Y eso se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Porque Dios lo ha prometido. Amén. Para usted y para mí. Amén. Gracias, Señor. Y lo creemos. Amén, sí Señor. De todo corazón. Amén, sí Señor. Y que pronto Dios nos adopte. Amén, Señor. Y nos transforme. Amén. Y la resurrección ocurra. Amén. Y seamos llevados a la cena de la boda del Cordero. Amén. En el nombre eterno del Hijo de David, William. Amén. Amén. Señor. Y amén. 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 Yo creo que ha sido el privilegio Amén, sí Señor. y la misericordia de Dios Amén, sí Señor. con nosotros. Amén. Porque no nos merecíamos esto, Amén. pero por su misericordia, Él nos lo ha prometido Amén. y lo cumplirá. Amén. Porque al verlo a Él en su manifestación final, Amén. creerlo, reconocerlo, ahí nos da la seguridad de que vamos a obtener esas promesas
ver a Dios obrando en medio de su pueblo es la seguridad más grande que un escogido de Dios pueda tener. Así que no se desanimen. Y no dejen de mirar al arca. No importa cuánto se levanten a atacar, a blasfemar, a decir lo que sea. Usted y yo tenemos una meta. Y es ser transformado. No quite su mirada del blanco. Otros caminos no lo va a llevar a eso. Solamente el camino de la manifestación de Dios en este tiempo por medio del instrumento que Dios está usando. Ese sí lo va a llevar a la tierra prometida del nuevo cuerpo. No lo pierdan de vista y mantengan mirándolo, porque Él es el que sabe y Él es el que tiene el plan y Él sabe hacia dónde llevarlo. O sea que no hay más nadie. Como en una construcción, solamente el arquitecto, el ingeniero tiene el plano. Los demás trabajadores hacen la labor conforme a la dirección de ese contratista. Y ese contratista sabe el por qué va por una pared aquí y una pared acá, y una columna aquí y una columna acá. Porque lo que va a sostener arriba tiene que tener ciertos materiales. Y lo que va a sostener en este templo, en esta piedra angular, es la presencia de Dios. Por ende tiene que tener buen fundamento. Y buenas piedras vivas, cortadas, para sostener la presencia de Dios. Para recibir su presencia. La chequina, que fue lo que vio el hermano Branham volar allí, al cuartito de madera. Vea, y allí estaba él, vindicando ese ministerio. Fue una vindicación final allí. ¿Cuál era la cita que una vez tú me dijiste? Creo que es la última cita del libro de citas. Que él dice de un ministerio, del ministerio de Elías, siendo restaurado fue. Búscate a ver qué cita era esa. La última cita no es la página 1A, la anterior. La última cita creo que es. O sea, la vindicación de ese ministerio, allí, en esa visión de la carpa, es lo que la gente va a darse cuenta allí, pero va a ser tarde, de que Dios estaba en medio de su pueblo, obrando todo el tiempo. Él no nos ha dejado solos. Él nos ha traído hasta aquí, nos trajo hasta la carpa, y miren, en la carpa y de la carpa nos vamos. Si nos trajo hasta aquí no fue porque a él se le olvidó esta última etapa y viene después a resolver las cosas. Las cosas se están resolviendo ya. O sea, se están resolviendo. Y es que lo que nos faltaba a nosotros para obtener esa fe de rapto, Dios la está dando. Esa última parte de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, ahora es que Dios la está terminando y cumpliendo. Porque sin esa etapa de enseñanza bajo carpa, no hay resurrección y no hay transformación. Tiene que cumplirse esa etapa para que Dios entonces luego ocurra en medio de la iglesia la resurrección. Sin esta etapa, nadie puede ver a esa dimensión celestial. Nadie podrá ver a los muertos en Cristo. Solamente los que están conscientes de dónde estamos y conscientes de que estamos creciendo en esa fe, recibiéndola por medio de la enseñanza, en esa forma sencilla, en la manera en donde Dios le plació vaciarse a su pueblo. Y Él se vacía a su pueblo por medio de su palabra. Ahí es donde Dios
se goza. Mira, cuando tú lees algo y tú dices, pero si ese profeta en ese tiempo estaba hablando de mí. Amén. ¿Tú no crees que Dios también se goza? Amén. Gracias, Señor. Cuando Él ve que sus hijos se identifican con Él. Amén. Claro que se goza. Amén. Gracias. No hay un gozo más grande que tú identificarte con Él. Sí, Señor. Y lo hace siempre por medio de la palabra. Al lado de Jesús. Poniéndonos del lado de Jesús es tremendo mensaje. ¿Lo encontraste? La cita. O sea, estamos en una cita que es la última. ¿Tú la tienes? La última de las citas dice, ustedes saben, la hora pronto aparecerá cuando precisamente entre nosotros el Espíritu Santo hablará claro como Ananías y Zafira. Esa hora está llegando. Solo recuerden eso, Dios va a morar entre su gente. Pero esa no es. Pero eso va a venir ya más físicamente también. Ya está ocurriendo. Ya estamos hablando hoy de eso. Sí. Cuando habla de volver al ministerio de Elías, habla algo de la vindicación de Elías o algo así. Pero después lo leemos en otra plática. Pero es grande lo que Dios nos ha tocado, nos ha dado. No hay palabras para uno agradecerle a Dios. Porque estar en ese entrelace dispensacional, nosotros como creyentes, y poder haber visto a Dios obrar en esa dispensación, y verla cerrar, y verla comenzar otra. No, ser capaces de cambiar, ya eso les da a usted una idea de lo que es ser un profeta. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque solamente los que tienen percepción profética Amén. es lo que pueden entender y comprender. Amén. Y lograr pasar. Y después de pasar esa nueva dispensación, ver el cambio de dispensación, el cambio de velo, y ser uno parte de eso. Dios no fue a buscar otro pueblo. Ese que Él dijo, te pondré sobre un pueblo mayor, somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. No, Es el único pueblo que ha podido hacer eso. es el único pueblo. Ahí, imagínate la bendición tan grande. Poder estar ahora en esta nueva dispensación y poder ver y poder comprender. Ese es el pueblo mayor Sí, Señor. que le habló Moisés a Dios. Sí, Señor. Yo te pondré sobre un pueblo mayor. Sí, Señor. Y vea, uno reconocer que es uno, ser parte y que hemos sido parte de ese pueblo. Muchacho. Y somos los actores de ese pueblo. Amén. No, eso no hay palabra. Por eso ya a estas alturas estamos tan maduros que ya, ¿cuál es la palabra que Pito usó unos días? Que ya ni lástima dan, sino defraude. Uno se decepciona. Se decepciona uno, más bien. Ya entra como decepción de todos ellos que no han podido, y no tan siquiera que no ven. Es que para colmo se ponen a hablar en contra. Pero el escogido, cuando uno ve a alguien, si uno se goza con uno, cuando uno se ve reflejado en la palabra y se ve identificado en la palabra, también se alegra cuando alguien ve y ya ahí se van juntando todas esas piedras para así formar esa edad de la piedra angular. Porque la piedra angular no puede ser formada por otra cosa que no sea piedra angular. Sí, Señor. Es el piedra angular. No el triangulito. Tú lo tienes, yo te lo pasé, ¿verdad? No puede haber Muchos triangulitos dentro del triángulo. Léelo aquí. Esto léelo. Eso es lo que vamos a... Yo creo en el estudio de... Y no fue ni un estudio de un domingo, fue un... El del viernes. Ah, el del viernes.
Ahora mira cómo ponen las 4 esquinas. Jesús, Moisés y Elías. Y aquí en la 7ª pone Moisés, el ángel y Elías. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Yo creo que más claro. Ese dibujo nada más. Ahí está el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pero todo es... Iba ya a decirle algo aquí, déjame ver dónde estaba. Lo tenía por aquí, a ver, ya que... Pero eso hay que dejar like. Ya después... Pero muchas gracias, muchachos, que... Vamos a chequear algo de las paredes. Aquí está en la imprenta. Oye, es que si queda lunes 13 de febrero de este año 2023. Hemos estado hablando sobre la posición de la novia, la posición de la iglesia. Cuando la novia dice, reconozca su posición, el rapto ocurrirá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa fue que empezamos aquí hablando de eso. Sí. Cuando la novia reconozca lo que ella es. Sí, Señor. Reconocer lo que tú eres. Tú no eres cualquier cosa. Amén. Sí, piedra angular. Reconocer lo que tú eres. Eso es lo que le da a la iglesia la seguridad. Y la promesa de que se va a cumplir la resurrección. Ellos no son perfeccionados sin nosotros. O sea que tenemos que llegar a esa perfección primero, para luego entonces ellos venir. Y no va a ser así como dicen o piensan que eso va a ser. Eso va a ser como ladrón en la noche. ¿Cómo ha venido Dios? Vean, el mundo está en tinieblas. Y Dios ha venido en medio de esa iglesia así. Si hay silencio en el cielo, es porque viene sigiloso. Calladito. No te muevas, no te... Como el ladrón en la noche, para llevarse a su iglesia. Mira qué cuadro tan grande hay ahí. O sea que para los hijos de luz, ya ustedes pueden ver, viene la luz. El mundo está en tinieblas, pero nosotros estamos en luz. Bueno, dice él, hay una luz que nos raptará. No te asustes. Todas esas cosas que están ocurriendo en el mundo, no te asustes. Amén. Hay una luz en medio de la iglesia que dice que la novia no pasará por la tribulación. Ella no raptará. Presente. Ahora, si tú no identificas dónde está la luz, pues entonces no puedes esperar que esa luz te rapte. Sigue pensando en que la linterna que tienes te va a llevar, que ya mismo se le va a acabar la batería y no vas a tener quien te alumbre. Bueno, nos vemos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ese fue el foto. Dios le bendiga. Aquí le doy, aquí Bendiga, mismo. A ver. Una demostración del reino de Dios que sucedió en el monte de la transfiguración. Entiende, mi hermano, lo que allí ocurrió, que Él se hizo otro y se transformó. Es que aparecieron pues los dos olivos, hablando con Jesús,
sobre el sacrificio. No es que son tres hombres, Jesús quedó solo, porque es que en su ángel lleva a cabo todo. No es que son tres hombres, Jesús quedó solo. Tú tienes promesas de entrar a ese reino que en lo espiritual se está estableciendo. Esto es la figura de lo verdadero que en el día postrero tiene cumplimiento. Esto muestra el reino que viene del cielo. Así es el mensaje que lleva al milenio. Mira hoy a Jesús sentado en su trono, en la cima del monte, revelando todo. Tú tienes promesas de entrar a ese reino que en Latinoamérica se está estableciendo. Tú tienes promesas de entrar a ese reino que en lo espiritual se está estableciendo.